Estamos reunidos porque todos participamos en la celebración del nacimiento de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes celebran el nacimiento de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes lo hacen el 29 de septiembre del año 2 antes de Cristo? Esa es una de las cosas que queremos explorar. Hay varias cosas. Vamos a explorar lo que a mí me gusta llamar una búsqueda del tesoro genealógico. Las genealogías son cosas que normalmente uno pasa por alto en la Biblia, y sin embargo, es sorprendente lo que revelarán a los estudiantes diligentes. Y vamos a plantear la pregunta, ¿cuándo nació Jesús? Es interesante que incluso los libros de texto estén llenos de tradiciones más que de datos. La otra cosa que exploraremos es por qué un nacimiento virginal. Todos hablamos del nacimiento virginal, lo celebramos en Navidad. ¿Por qué este extraño suceso fue parte del programa? ¿Y por qué Belén? ¿Qué hace que Belén sea tan especial? Primero que nada, ¿cuándo nació Jesús? Sabemos de los rebaños por Lucas capítulo 2. Sabemos que los rebaños estaban en campo abierto. Eso significa que no fue después de octubre porque hace demasiado frío. Además, la otra cosa a considerar es que ningún administrador romano competente exigiría un registro que implique viajes durante una temporada en la que Judea es generalmente intransitable y difícil de atravesar. A eso se alude en Mateo 24, versículo 20 como ejemplo. Sabemos que la época del año no era invierno, número 1. En segundo lugar, comúnmente se supone que nació en el año 4 antes de Cristo. Todo el mundo reconoce que el calendario gregoriano tiene un error, pero exactamente qué tan grande es el error. El 4 antes de Cristo. La fecha se supone principalmente a partir de conclusiones erróneas de una grabación de Josefo de un eclipse que se supone tuvo lugar el 13 de marzo del año 4 antes de Cristo, justo antes de la muerte de Herodes. Es más probable que ese eclipse haya ocurrido el 29 de diciembre del año 1 antes de Cristo, pero de todos modos es irrelevante. Ireneo, que nació un siglo después de Jesús, que está bastante cerca del evento, también señala que el Señor nació en el año 41 del reinado de Augusto. Y transcurrió un tiempo considerable entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes desde que la familia huyó a Egipto para escapar del edicto de Herodes, y no regresaron hasta después de la muerte de Herodes. Aprendimos eso del segundo capítulo de Mateo. Por cierto, también asumo, a medida que avanzamos en esto, que todos ustedes se han familiarizado con los primeros capítulos de Mateo y los primeros capítulos de Lucas, en lugar de leerlos versículo por versículo. Pensé que asumiremos que los has leído. Si no lo has hecho, te animo a que lo hagas ahora mismo, puedes pausar la grabación. Solo ve y lee los capítulos y luego continuaremos. Pero en cualquier caso, Herodes murió el 14 de enero del año 1 antes de Cristo. Tertuliano, que nació hacia el año 168, afirmó que Augusto comenzó a gobernar 41 años antes del nacimiento de Jesús y murió 15 años después del suceso. Y Augusto murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, lo que situaría el nacimiento de Jesús aproximadamente en el año 2 antes de Cristo. Tertuliano también señala que Jesús nació 28 años después de la muerte de Cleopatra, que fue en el año 30 antes de Cristo, que también es consistente con un año 2 antes de Cristo. Y dado que Augusto comenzó su reinado en el otoño del 43 antes de Cristo, esto también parece corroborar el nacimiento de Cristo en el año 2 antes de Cristo. En Eusebio, el padre de la historia de la Iglesia, según algunos relatos, lo atribuyó al año 42 del reinado de Augusto y al año 28 del sometimiento de Egipto a la muerte de Antonio y Cleopatra. El año 42 de Augusto transcurrió desde el otoño del 2 a.C. hasta el otoño del 1 a.C. La subyugación de Egipto al Imperio Romano se produjo en el otoño del año 30 a.C. Así, el año 28 se extendió desde el otoño del 3 a.C. hasta el otoño del 2 a.C. La única fecha que sería coherente con todos estos relatos diferentes sería el otoño, en algún momento del otoño del año 2 a.C. Y aquí es donde Juan el Bautista viene al rescate, aunque parezca extraño. Isabel, que habría de ser la madre de Juan, era prima de María y esposa de un sacerdote llamado Zacarías que era de la clase de Abías. Y eso está en el texto. Verán, todos recuerdan de nuestro estudio de Primera de Crónicas, David dividió a los sacerdotes en 24 grupos. Y cada clase, como ellos los llaman, o sección o grupo, oficiaría de sábado en sábado, de sabbat a sabbat. Y la clase de Abías fue la octava.
Eso está en Primera de Crónicas 24 versículo 10. Todos estos están enumerados en Primera de Crónicas 24. El templo que conocemos tanto por el Talmud como por Josefo, sabemos que el templo fue destruido por Tito el 5 de agosto del 70 después de Cristo, y sabemos que la primera clase de los sacerdotes acababa de tomar posesión de su cargo en ese momento. Como sabemos que desde el año 7 después de Cristo, podemos trabajar hacia atrás y determinar cuándo Zacarías habría terminado con sus deberes. Y si el nacimiento de Juan Bautista fue 280 días después, habría sido del 19 al 20 de abril del año 2 antes de Cristo. Por cierto, eso habría sido en Pascua. Lo cual, si nació en la Pascua, es bastante interesante porque siempre presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero si Juan nació del 19 al 20 de abril, en ese rango del año 2 antes de Cristo, su cumpleaños número 30, que es el mínimo para ser sacerdote, habría sido del 19 al 29 de abril después de Cristo en el año 15 de Tiberio. Y la edad mínima era 30 años para ser sacerdote, de Números 4. Juan comenzó su ministerio en el año 15 de Tiberio César, que habría sido el 28 después de Cristo. No te confundas, el año 15 significa que sería el año 14. Que no te sorprenda. Su 15º año sería el 28 después de Cristo. Si Augusto murió el 19 de agosto del 14 después de Cristo, ese sería el año de ascenso de Tiberio. Todo esto parece confirmar la fecha del año 2 antes de Cristo, pero como Juan era 5 meses mayor, esto también confirma una fecha de otoño para Jesús. Y nuevamente, la introducción que hace Juan de Jesús, el Cordero de Dios, es particularmente interesante si Juan nació en la Pascua. Pero Isabel se escondió durante 5 meses, y luego el ángel Gabriel anunció a María tanto la condición de Isabel como que María también daría a luz un hijo que se llamaría Jesús. Se apresuró a visitar a Isabel, que se encontraba en la primera semana de su 6º mes, o la 4ª semana del 3 de diciembre antes de Cristo. Si Jesús nació 280 días después, la fecha de su nacimiento se situó en el 29 de septiembre del año 2 antes de Cristo, que por cierto aparentemente era la fiesta de las trompetas de ese año. Hay todo tipo de especulaciones sobre su nacimiento. Este es el que quizás no sea correcto, pero de los que he visto parece tener mayor apoyo. Esto también supone un periodo de embarazo de 280 días. Pero la gematría de la palabra para embarazo en hebreo resulta ser 271. Y no he verificado las estadísticas genealógicas. Pero si 271 es una estimación más precisa, eso significa que Jesús habría nacido el 20 de septiembre del año 2 antes de Cristo, lo cual siempre tomo nota porque ese es mi aniversario de bodas. Funciona para nuestra familia. Pero date cuenta de que todas estas cosas son especulativas. Los descarto por alejar un poco nuestra imaginación de las tradiciones, que sabemos que están claramente equivocadas. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre? Esa es obviamente nuestra tradición, profundamente arraigada en nuestra cultura. La primera mención registrada del 25 de diciembre se encuentra en el calendario de Filocalus, que data del año 354 después de Cristo. En otras palabras, casi 4 siglos después del hecho. Y asumió que el nacimiento de Jesús sería un viernes, 25 de diciembre, lo que tiene un par de problemas, el menor de los cuales no fue viernes. Después del edicto de tolerancia, en el año 312 después de Cristo, cuando Constantino legalizó el cristianismo, fue su segundo sucesor después de el que llegó a ser religión estatal. Después del edicto de tolerancia, cuando se legalizó el cristianismo, los cristianos perseguidos que se habían estado escondiendo en cuevas ahora podrían cambiar los harapos de las cuevas por las sedas de la corte. Fue cuando el cristianismo se hizo oficial. Constantino reconoció que más de la mitad del Imperio Romano eran esclavos y más de la mitad de los esclavos eran cristianos. Y también fue una medida política muy astuta por muchas otras razones. Así que lo que ocurre. Evidentemente, todo el mundo estaba acostumbrado a observar ciertos rituales paganos. Y lo que empezaron a hacer es adaptarlos con adornos cristianos. Y sus prácticas anteriores fueron reelaboradas. La fecha del 25 de diciembre fue proclamada oficialmente por los padres de la Iglesia en el siglo V, 440 después de Cristo. Eso es mucho tiempo después del hecho.
También es interesante que en la cultura hebrea no se celebraban los nacimientos, sino la muerte, por extraño que parezca. No se habla necesariamente de los cumpleaños de los profetas o de los reyes, a menos que haya algunos eventos asociados con ellos. Lo que sucede, por supuesto, es que estaban acostumbrados a celebrar una festividad llamada Saturnalia. Y esto siempre se celebraba en la época del solsticio de invierno. El solsticio de invierno es el día más corto del año, la noche más larga del año, a diferencia del solsticio de verano, que es, por supuesto, el día más largo y la noche más corta. El solsticio de invierno suele aparecer en nuestro calendario alrededor del 22 de diciembre. Y el solsticio de verano es aproximadamente el 20, 21, 22 de junio, más o menos. Y estas Saturnales eran la adoración del sol, y se pensaba que el dios sol había muerto en ese momento. Los sacerdocios paganos comenzaron eso desde Babilonia. Una cosa a tener en cuenta es que prácticamente todas las tradiciones ocultistas que encuentres tienen sus raíces en Babilonia. Y eso empieza a explicarlo todo. Y ese sistema sacerdotal de Babilonia luego se traslada a Persépolis durante los persas, finalmente termina en Roma, y prácticamente todo en la Roma pagana son básicamente prácticas babilónicas con nombres latinos. Y tenemos todas estas cosas adaptadas a los propósitos cristianos. Si el cristianismo es lo principal, todos están reembasando estas ideas. Y estas cosas son tan llamativas para cualquier estudiante serio. Esa es una de las razones por las que encontramos tantas críticas por parte de los eruditos contra el paganismo del catolicismo romano, porque muchas de estas cosas se han trasladado a sus prácticas actuales. Todo comienza con Babel. Babilonia, por cierto, tiene más de 300 referencias en la Biblia y se menciona 3 veces en la genealogía de Cristo. Eso debería llamar nuestra atención. En la Torre de Babel estaba Nimrod, pieza central de su rebelión contra Dios. Todo eso está en Génesis 10. De hecho, puedes leer toda la Biblia en cierto sentido como una saga entre dos ciudades. La ciudad de Dios, llámala Jerusalén, y la ciudad del hombre, o de Satanás, si quieres, llamada Babilonia. Y eso es paralelo a todo, ambos comienzan en Génesis y ambos culminan en el libro de Apocalipsis. Babel, Bab es el término para puerta, o torre, y el, significa Dios. Babel es la torre hacia Dios, o la puerta de entrada a los dioses. Y ahí es donde tenemos a Dios mismo interviniendo, causando la confusión de lenguas que ocurre en Génesis 11. Una de las cosas que conocemos como zodiaco se llama en hebreo Mazarot. Y es en Babilonia donde los conceptos originales se corrompen. Y hablaremos un poco sobre eso un poco más adelante, pero Mazarot se corrompe allí, y Babilonia hoy está siendo reconstruida. Eso será proféticamente muy relevante en nuestro tiempo. De hecho es una de las cosas que me gusta señalar como prueba de fuego para una visión literal de la Biblia, porque Saddam Hussein ha comenzado. Pero Isaías y Jeremías parecen indicar que Babilonia está destinada a renacer, para recibir el juicio que tan explícitamente se describe en Isaías y Jeremías. Me gusta ver esto como una prueba de fuego, porque todavía no hay evidencia de ello. Pero si entendemos la Biblia correctamente, parecería que todavía hay un gran destino por delante para esta ciudad legendaria. Pero lo que nos interesa es la Babilonia espiritual, y todas las formas de práctica ocultista tuvieron su origen allí. Es necesario comprender la leyenda de Tammuz. Era hijo de Nimrod y su reina, Semiramis. Semiramis era el nombre original de Tiatira, la ciudad de Tiatira. Puedes vincular eso con la cuarta carta a las 7 iglesias. Pero en cualquier caso, Tammuz fue identificado con el dios del sol babilónico, y por lo tanto, fue adorado, por así decirlo, en concierto con el solsticio de invierno. Y cuando Babilonia fue conquistada por imperios posteriores, todo el sistema religioso siguió a esos imperios. Los sacerdotes siempre siguen el dinero, y este fue trasplantado a Pérgamo y luego a Roma. Ahora Tammuz, el hijo de Nimrod y su reina Semiramis, se adoraban alrededor del 22 y 23 de septiembre, solsticio de invierno. A medida que los días se vuelven cada vez más cortos. Lo vieron como su muerte, y por supuesto, se convirtieron en los más bajos en el solsticio de invierno. Se cree que murió, y lo conmemoraron quemando un tronco en el fuego, y la palabra caldea para tronco es, Yul. Ahí es donde comienza el tronco de Navidad.
Su renacimiento se celebró reemplazando ese tronco a la mañana siguiente con un árbol podado en su lugar. Y aunque parezca extraño, este es el verdadero origen de lo que hoy consideramos árbol de Navidad. De hecho, tiene sus raíces en Babilonia. Y siempre que tengo un grupo de cristianos fundamentalistas serios, siempre llevo una discusión navideña al capítulo 10 de Jeremías. Y les daré un vistazo rápido a esto. En los versículos 2 y 3, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Y la gente comienza a pensar en luces y espumillón y demás. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y el pasaje continúa. Y es divertido mencionar eso porque algunas personas, por supuesto, comienzan a hablar de que cuando salgas a buscar tu árbol de Navidad, te sentirás culpable. Pero en realidad, Jeremías está hablando de la adoración de ídolos. Creo que los árboles de Navidad son en realidad solo un viaje a la nostalgia y pueden ser divertidos. No estoy aquí para desdeñar su uso, salvo para comprender sus orígenes. A medida que el cristianismo se estableció como religión estatal de Roma, todas estas tradiciones y prácticas previas se adaptaron e incorporaron, incluido el árbol de Navidad, por supuesto, el muérdago, un símbolo de fertilidad, y el cuenco de ponche. Todas estas cosas tienen sus raíces, curiosamente, en Babilonia. Por cierto, nuestros días festivos son iguales. Quizás uno de los más importantes sea Halloween, que claramente es ocultista. Todas las culturas antiguas, los celtas, los druidas, etc., muchas de ellas observaban el 31 de octubre como fin de año. Eso tiene que ver con el planeta Marte y muchas cosas en las que no entraremos, pero la víspera de Samhain, la pronunciación gaélica de su fin de año. Y todo esto está relacionado con el planeta Marte llamado Baal. Y es muy probable que haya estado interfiriendo con la órbita de la Tierra en algunas ocasiones anteriores. Se han construido modelos, es un estudio muy provocativo. Cubrimos eso en nuestro comentario del largo día de Josué y otras cosas. Puedes buscarlo si estás interesado. Pero Pascua, otra festividad que conserva su nombre pagano original en inglés. Y es el culto a Ishtar que involucra el huevo de oro de Astarte y todo tipo de ritos de fertilidad en la primavera. Como si los conejos prolíficos fueran un símbolo importante, y así es como los conejos se mezclan con los huevos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo consiguen que los conejos de Pascua pongan huevos de Pascua? Pero todos estos son rituales paganos que aún perduran en nuestras tradiciones actuales y que a menudo se pasan por alto. De hecho, es interesante que los primeros cristianos que intentaron celebrar la Pascua de acuerdo con las instrucciones bíblicas para la Pascua fueron excomulgados de la iglesia. Y fueron llamados cuartodecimanos. Si quieres comprobarlo, comprender la historia de la iglesia primitiva, cuán antisemita era, y cómo aquellos que intentaban ser bíblicos en realidad eran desdeñados por las organizaciones oficiales. Pero volvamos al Mesías. Todo comienza en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios declara la guerra al Nahash, Satanás, el que brilla. Y allí anuncia por primera vez en las Escrituras la promesa de un pariente redentor que vendrá del linaje de Adán. Y por supuesto, Satanás, como resultado, hay una guerra, y él a partir de ese momento, intenta continuamente erradicar la línea mesiánica desde Eva en adelante. Y desde Caín y Abel hasta el diluvio de Noé, hasta la masacre de los bebés en Egipto en el Éxodo, hasta la masacre de los bebés en Belén. El intento de Satanás de interrumpir la línea real. Y comienza tratando de corromper la línea humana con las travesuras de los ángeles caídos en Génesis 6. Y atacando a la simiente de Abraham, incluso con una hambruna en Génesis 50. La destrucción de la línea masculina en Éxodo. La persecución del faraón, que termina, por supuesto, con la destrucción del ejército del faraón.
Los 400 años que transcurrieron antes de que Abraham regresara le dieron 4 siglos para sembrar un campo minado. Y es por eso que a Josué se le ordenó matar a todos los hombres, mujeres y niños de ciertas tribus. Pero a medida que Dios revela más claramente su plan, permite que Satanás se concentre en su ataque. Como está revelado, no solo vendrá del linaje de Abraham, sino que también vendrá del linaje de David. La familia de David se destaca desde 2 de Samuel 7 en adelante. Y todo el tiempo, los encontramos tratando de matar a todos los herederos al trono, pero siempre hay uno escondido por un sirviente, o lo que sea, que mantiene la línea. Y hasta llegar incluso a Amán en los días del Imperio Persa, que intenta eliminar a todos los judíos. Todo prejuicio es malo. Pero este enfoque antijudío y antisemita de Satanás es satánico. No se trata solo de un mal comportamiento humano. Es satánico en su origen. Y en el Nuevo Testamento continúa, el miedo de José por María, los intentos de Herodes en Belén, y más tarde cuando intentan arrojarlo por un acantilado en Nazaret, las 2 tormentas en el mar, y por supuesto, al final la cruz. Y aún no ha terminado. Hay un resumen de todo esto en Apocalipsis 12. Eso es el capítulo 12, es un resumen de las estratagemas de Satanás. Y aún así no ha terminado, continúa hasta el día de hoy. Por supuesto, tenemos a Lucas, y tomemos a las primeras 10 personas, hablaremos de eso nuevamente en un minuto. Adán Set, Enoc Cainán, Mahalaleel Jared, Enoc Matusalén, Lamec y Noé. Y la mayoría de ustedes que están familiarizados con nuestros materiales saben que si traducen esos nombres de sus raíces hebreas, formarán una oración. Hay un mensaje oculto en esta genealogía. La palabra Adán es hombre. Set significa designado y lo desarrollamos en nuestros otros materiales. Pero Enoc significa mortal, Cainán significa tristeza, Mahalaleel significa el bendito o alabado. Jared es un verbo que significa, descenderá. Enoc es un término académico que significa enseñanza. Matusalén significa, su muerte, usado 125 veces en el Antiguo Testamento. Salak significa, traerá o vendrá. Su muerte traerá, y Lamec el desesperado. Esa raíz aún está en nuestro idioma, Lamentaciones, lamento. Y Noé, por supuesto, significa consuelo o descanso, y cuando juntas todo eso, tienes un resumen del Evangelio cristiano escondido en una genealogía de la Torá. El hombre es designado dolor mortal. El Dios bendito descenderá enseñando que su muerte, la muerte de Dios, traerá consuelo o descanso a los desesperados. Eso nos dice que está sucediendo mucho más que una simple lista de apellidos. Esto se está diseñando y se está diseñando con un fin profundo a la vista. Mateo siendo judío comienza su genealogía con Abraham. Y obviamente la genealogía de Lucas, una vez que llega a Abraham, es idéntica a la de Mateo hasta la casa de David. Quiero echar un vistazo más de cerca a Booz, Obed, Jesé y David. Porque descubrimos que han sido profetizados en el libro de Ruth y también en el libro del Génesis. Y el libro de Ruth es importante para nosotros en Navidad porque es la razón por la que Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén porque esa era la casa de David debido a los acontecimientos del libro de Ruth. Esto comienza en los días de los jueces. Es la historia de amor definitiva en muchos sentidos. Se estudia en la universidad simplemente como una pieza literaria elegante, independientemente de su origen sobrenatural. A nivel literario se ha respetado, pero es a nivel profético y personal lo que tiene un impacto profundo para cada uno de nosotros. Es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento para la Iglesia. Perfila el papel del pariente redentor. Y lo consideré un prerequisito esencial para entender el capítulo 5 de Apocalipsis. Pero también son los acontecimientos que vinculan a Belén con el linaje de David. Por eso José va a Belén a registrarse en tiempos de Augusto. Y es también cuando los pastores están en su campo. Creo que están en los campos de Booz y Ruth, el clímax de esta historia de amor.
Ruth tiene este caso interesante en el que una nuera gentil insiste en aferrarse a su suegra ante la muerte de su marido, etc. Y cómo ella participó en la espiga. Para comprender el libro de Ruth, es necesario comprender algunas de las antiguas leyes del Antiguo Testamento. Hay esta famosa escena en la era donde ella le pide a Booz, este rico terrateniente, que la tome como esposa. Y luego tenemos el gran clímax en Ruth 4, en el que Booz compró la tierra para Noemí. Y toma a Ruth como su novia gentil. Es interesante que el capítulo 4 sea el gran final. Booz enfrenta al tipo que está en el camino, este pariente más cercano, que estaba dispuesto a redimir la propiedad, pero no estaba dispuesto a tomar a Ruth como esposa. Entonces entrega su zapato para aliviar la obligación. Booz da un paso al frente, compra la tierra para Noemí y compra a Ruth como novia. Sobre lo que quiero llamar su atención, mientras celebran este final culminante y romántico de esta historia de amor, hay un comentario que se hace en la celebración de la boda. Que tu casa sea como Fares y demás, siendo muy próspera y demás. Y si eres ingenuo, parece un simple brindis en una boda. Pero si conoces tu Biblia, te desconcertará demasiado. Suena como un apático. Vamos a mirar eso un poco más de cerca. En la mente judía, la profecía también sigue un patrón. Para la mente griega, la profecía es una predicción y un cumplimiento, una predicción y un cumplimiento. Pero para la mente judía, la profecía es un patrón y un tipo. Aquí Booz actúa como un pariente redentor. Y tomó 4 condiciones. Tenía que ser un pariente. Tenía que poder realizar la redención. Tenía que estar dispuesto a hacerlo. Y también debe asumir todas las obligaciones. Y eso es exactamente lo que Booz termina haciendo por Ruth. Y eso es exactamente lo que Cristo está haciendo por nosotros. Es nuestro pariente, por eso tenía que ser un verdadero hombre. Tenía que ser capaz y estar dispuesto a actuar. Y también debía asumir todas las obligaciones. Booz es el Señor de la cosecha y el pariente redentor de la historia. También representa tipológicamente a nuestro pariente redentor. Noemí es el lugar de Israel que perdió la tierra, pero a través de su acto de redención, regresó a su tierra. Y Ruth es su novia gentil. Y el paralelo, por supuesto, es muy real. Es interesante que esto, la lectura de Ruth, siempre esté asociada con la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, la misma fiesta que celebra el nacimiento de la Iglesia. En el modelo griego, la profecía es predicción y cumplimiento. En el modelo hebreo, la profecía es un patrón. Vamos a ver eso muy vívidamente, no solo aquí en las genealogías, sino también en los otros pasajes de Mateo. Pero retrocedamos y echemos un vistazo al libro de Ruth. Para poder acercar a Ruth a Noemí, ésta tuvo que ser exiliada de su tierra. ¿Qué podría haber pasado? Lo que la ley no pudo hacer, la gracia pudo. Ruth no reemplaza a Noemí. Ruth se entera de los caminos de Booz a través de Noemí. Noemí conoce a Booz a través de Ruth. Interesante conjunto de contradicciones. Y no importa cuánto amaba Booz a Ruth, en esa famosa escena del capítulo 3, tenía que esperarla. Y es interesante que Booz, no Ruth, se enfrente a sus parientes más cercanos. En el procedimiento normal, donde se llevaba a cabo el llamado a un matrimonio de levirato, era responsabilidad de la futura novia hacerlo. Pero Booz lo asume y confronta al hombre mismo. De todos modos, algunas observaciones finales. Siempre se lee en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y yo diría que no puedes entender Apocalipsis 5 a menos que entiendas el libro de Ruth. Por eso es una lectura imprescindible. Tú y yo somos los beneficiarios de una historia de amor que fue escrita con sangre en una cruz de madera erigida en el judaísmo hace 2000 años. Pero en este libro, la razón por la que menciono todo esto es por un poco de contexto. En el versículo 12 del capítulo 4 dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Si recuerdas la historia de Génesis 38, este sórdido relato, donde Tamar se ve obligada a idear un hijo ilegítimo del propio Judá.
de su suegro para continuar la línea mesiánica. Historia muy rara. Y que tu casa sea como Fares, si entiendes esa historia, le dirías a quien dijera eso en tu boda, lo mismo a ti. Eso suena como algo desdeñoso, excepto que también hay que entender que Fares era ilegítimo. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. Si nos fijamos en la genealogía, después de Fares vienen Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, cuando esto está sucediendo, luego Obed, Isaí y David. David es la 10ª generación. Dios había planeado que David fuera rey desde el principio. Mucho antes, incluso hoy en día. Pero aquí, lo que esto es una profecía de que de esta línea vendría David. Tan pronto como estuvo lista, la línea tuvo que ser limpiada durante 10 generaciones antes de que David pudiera tomarla y salir. En Génesis 38, la parte misma de la Torá, de los 5 libros de Moisés, que cuenta esa historia, veremos eso aquí en un minuto. Quiero que notes este patrón del 10º hombre, desde Adán hasta los 10 hombres de Noé, desde Sem hasta los 10 hombres de Abraham, desde Isaac hasta los 10 hombres de Booz, y desde Fares hasta David. Curiosamente, el 10º hombre siempre es muy relevante. Y David es una figura clave en todas estas cosas. Así que hemos echado un vistazo a las genealogías, Lucas y Mateo, hasta David. Y vamos a echar un vistazo más de cerca a la casa de David. Mateo es judío, por lo que comenzó con Abraham. Cuando llega a David, pasa por la línea real, a través de Salomón, hasta Abías, y continúa por la línea real, hasta llegar a Josías. Luego llega a Joacim. Después de la muerte de Salomón, se dividieron en 2 casas. La casa del norte pasa por 9 dinastías diferentes, va de mal en peor y finalmente es borrada de la historia. Bajo la invasión asiria. La casa del sur, que se autodenomina la casa de Judá, es una sola dinastía, la dinastía davídica. Porque el compromiso de Dios con David es perpetuo para siempre. Algunos de los reyes específicos fueron reprendidos cuando no se desempeñaron bien, pero cuando llegas a Joacim, la situación se ha puesto tan mal que Dios pronuncia una maldición de sangre sobre él. En Jeremías 22:30 hay un versículo clave que quieres escribir. A estas alturas, Dios está molesto con esta situación. Él dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Cada vez que veo esto me imagino que cuando Dios pronunció esta maldición de sangre, debió haber una celebración en los concilios de Satanás. Porque desde su punto de vista, Dios ahora se encuentra en una contradicción. Porque Dios ha indicado en Génesis 49 que el Mesías va a venir del linaje de David, de la tribu de Judá, específicamente del linaje de David. Aquí, Dios pronuncia una maldición de sangre sobre esa línea real. Él dice que ningún hombre de su descendencia prosperará ni se sentará en el trono de David y gobernará más en Judá. Y solo tengo que creer que los adversarios de Dios estaban muy contentos con esto, y siempre visualizo a Dios volviéndose hacia los ángeles diciendo, miren esto. ¿Qué pasa aquí? Y por cierto, Jeconías y Joacim son sinónimos del mismo tipo. Bueno, la casa de David, repasamos el relato de Mateo, y continúa hasta Joacim, y finalmente desciende después del cautiverio babilónico y todas las demás cosas. Finalmente todo llega a José, quien es el padre legal de Jesucristo. Está en la línea legal de la casa de David. De hecho, cuando miramos la genealogía de Mateo, llegamos al versículo 16, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. José era el esposo de María, no el padre de Jesucristo, excepto en un sentido legal. Para entender lo que va a pasar, hay que entender una excepción que está en la Torá hecha para las hijas de Zelofead. Zelofead tuvo 5 hijas, ningún hijo, y solicitó una excepción porque no tenía hijos, y Moisés fue al Señor, y el Señor le dijo que hiciera una, entonces en la Torá hay una excepción en las reglas de herencia. Se la pidió a Moisés en Números 27.
Cuando llegas a los días de Josué, estas 5 hijas vienen a Josué y le dicen, tenemos una excepción. Si nos casamos dentro de la tribu, nuestros hijos pueden heredar de nuestros padres. Eso es básicamente lo que dice. Por la forma en que lo hicieron, aquí hay una situación en la que todas son hermanas, no hermanos. El chico que se va a casar con una de ellas es adoptado por su padre como hijo. El marido es adoptado por el padre de la novia. Eso sucede a lo largo de toda la Escritura. Y esto anticipa el linaje de Jesucristo. Cada detalle en la Biblia no está ahí solo por diseño, sino que todo impacta directamente al Mesías y al mesianismo. José era el yerno de Elí. En Lucas 3:23, la palabra que se usa allí en griego es el uso correcto del verbo nomizo, que significa, contado como por ley. La forma en que debería traducirse debería ser, José era el yerno de Elí. Ahora, el nacimiento virginal. Y dicho sea de paso, todo lo que necesitas hacer con tus amigos judíos es darles Jeremías 22:30, darles ese versículo y decirles, ¿qué haces con eso? Supongamos que conocen su Biblia, su Tanaj. Eso es una contradicción porque el Mesías tiene que venir del linaje de David y aquí el linaje de David tiene una maldición de sangre. Y déjalos pensar. La única manera de salir de eso resulta ser un nacimiento virginal. Esto fue insinuado en el jardín del Edén donde Dios habla del Redentor como la simiente de la mujer que se convierte en un título de Jesucristo. Fue profetizado por Isaías en Isaías 7:14, la Virgen concebirá. Como lo exige la maldición de sangre sobre el linaje real en Jeremías. Estas no son las únicas razones del nacimiento virginal, pero al menos son descriptivas. Cuando vas a Lucas y él recorre su genealogía, desciende a través de Elí, quien es el suegro de José. Así que el Mesías es de la casa y linaje de David, de la casa de David legalmente, del linaje por sangre. No la sangre a través de Salomón, sino a través de Natán. Cuando Lucas construye su genealogía, cuando llega a David, no pasa por su hijo, sino por otro hijo. Salomón fue el primer hijo sobreviviente de Betsabé, Natán fue el segundo hijo sobreviviente de Betsabé. Hay mucho más, pero puedes consultarlo en nuestro comentario de Mateo si quieres entrar en detalles. Esto también ayuda a explicar una posible explicación de que aparezcan los mismos nombres en ambos, porque nuevamente, es este mecanismo de adopción del suegro el que se ocupa de eso. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No quiere que la apedreen y demás. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Si nos fijamos en Isaías capítulo 7, comenzando en el versículo 10. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, y no tentaré a Jehová. Entonces Dios cambia y da la señal de que Acaz no vaya a la casa de David. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Te encontrarás con algunas personas que dicen que la palabra hebrea es alma, no es la palabra para virgen, es la palabra para joven doncella. Pero los expertos judíos que tradujeron esto al griego 300 años antes del nacimiento de Cristo usaron partegénesis, que es el término griego que claramente significa virgen. La palabra hebrea lo implica, pero no lo concreta. El griego lo logra.
No dejes que nadie te confunda con eso. Virgen, eso es exactamente lo que creemos que significa la palabra. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Él es el preexistente. De los 4 evangelios, el único sin genealogía es Marcos porque trata del siervo que sufre y no te preocupas por el pedigrí de un siervo. Incluso Juan tiene una genealogía que la mayoría de la gente no reconoce como tal porque es la genealogía del preexistente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Con ese estamos tratando. Y continúa, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero refrescarte la memoria de lo que Gabriel le dijo a María. Y dijo muchas cosas, pero nos centraremos en esta parte en particular. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de su padre, David. Lo que muchos cristianos pasamos por alto es que su destino es cumplir el pacto davídico. Que el reino, cuando decimos que venga tu reino que oramos en el Padre Nuestro, estamos hablando del reino milenial, que es el cumplimiento del pacto davídico. Él no está en el trono de su padre David, está en el trono de su Padre Celestial ahora mismo. Todavía debe tomar el trono de su padre David, que es un trono terrenal. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará por 1000 años, reinará para siempre, los 1000 años marcan algunas otras cuestiones que trataremos en otro momento. Isaías también lo señala. Vemos esto en las tarjetas navideñas todo el tiempo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque nos nace un niño, ese es su lado humano, nace un niño. Porque nos es dado un hijo, ese es su lado divino. Ambos elementos están explícitamente comprometidos allí. Y el gobierno estará sobre su hombro. Todavía no, lo estará. Nace un niño, se da un hijo. Esos no son sinónimos. El primero es humano, el segundo es divino. Pero continúa, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre qué? El trono de David. Quiero que reconozcas cómo en Navidad necesitamos reconocer lo que se celebra. Allí está el reino que aún debe establecer en la tierra. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El trono de David. Concepto muy clave. Sorprendentemente pasado por alto por la iglesia del Nuevo Testamento. Y todos reconocemos el clímax final en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Esa sangre no es suya, es la de sus enemigos, todo se describe vívidamente en Isaías 63. El segundo Adán, el que viene, el último Adán, un profeta como Moisés, un sacerdote según el orden de Melquisedec, no Leví. Un campeón como Josué, una ofrenda como Isaac. Un rey como David, un consejero más sabio que Salomón. Un hijo amado, rechazado y exaltado como José. 66 libros que llamamos nuestra Biblia, escritos por 40 personas diferentes durante varios miles de años. Que anticipa detalladamente cada evento que sucede. Todo el árbol genealógico del Mesías se formó miles de años antes del hecho. En detalle. En la cruz, cientos de especificaciones específicas. Se cumplieron. La popular película de Mel Gibson, La Pasión. Da la desafortunada impresión de que fue una tragedia, pero fue un logro planeado antes de la fundación del mundo. Y el hecho mismo de que puedas demostrarte a ti mismo que la Biblia tenía que tener su origen fuera de la dimensión del tiempo. Cambia toda tu perspectiva de las Escrituras.
La autenticación de Cristo en la Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, se cumplieron más de 300 especificaciones detalladas en su primera venida. Incluso una de ellas, las 70 semanas que predecían el día exacto en que se presentaría como el Mesías y Rey montado en el asno, fue predicho con 5 siglos de antelación. Una vez que sepas quién es. Eso luego autentifica el resto, la Torá y Daniel y todo lo demás. Un diseño integrado que trasciende el tiempo y el espacio. Ese es el descubrimiento de esta Navidad que debes hacer porque cambiará toda tu actitud y perspectiva de la Biblia misma. Establece la integridad del diseño de las Escrituras a través de su propio estudio. Una vez que lo hagas, desde la integridad de ese diseño, podrás demostrar quién es Jesucristo. Demuéstralo más allá de toda duda. Y una vez que sabes quién es, eso lo une todo, Él autentica el resto. Ese es nuestro enfoque epistemológico. La epistemología es el estudio del conocimiento en sus alcances y límites. Nacería de una virgen, dice Isaías, y así fue. Nacería en Belén según Miqueas, y así fue. Lo llevarían a Egipto, eso lo veremos en la próxima sesión. Allí se alude a Isaías, y así fue. Sanaría a los enfermos y a las personas, y lo hizo. Sería crucificado, y se describe en las Escrituras aunque no fue inventado por los romanos hasta cientos de años después. Y así fue. Él moriría por nuestros pecados, y así fue. Y resucitaría. Y así fue. Tiene el árbol genealógico más distinguido de toda la historia. Está encriptado en la Torá, profetizado en los jueces. Evade la maldición de sangre sobre Jeconías y da como resultado el nacimiento virginal que celebramos cada año. En nuestra temporada navideña. En la segunda sesión vamos a hablar de los Reyes Magos, de cómo la gente se confunde. La mayoría de la gente no tiene idea de qué se trata, lo que lleva a la masacre en Belén, la huida a Egipto, y finalmente, el regreso a Nazaret. Y lo que puede sorprender a muchos estudiantes diligentes de las Escrituras es incluso descubrir que las Escrituras hablan de sus años de infancia en Nazaret. Y veremos eso después.